bienvenidos a un nuevo programa de Una Luz Menor. Gracias por estar acompañándonos cada semana para poder aprender de este libro que estamos leyendo que está titulado La conducción del niño. Sí, la conducción del niño, pero Alba, hemos aprendido cosas tan interesantes que no solamente es que cómo conducir a un niño, sino que nos sirven a cada uno de nosotros también. Exacto. Y no importa la edad, por Exacto. decir así. Lo que pasa es que entendamos que para nosotros poder dirigir, conducir, enseñar a los niños, primero nosotros tenemos que ser enseñados y educados. Ahí está. Y esto es lo que este libro está llevando, a educarnos a nosotros como adultos, independientemente de que tengamos hijos o no. Porque recordemos, como siempre hemos reiterado más de una vez y recalcado más de una vez, somos ejemplo para todos, independientemente del lugar donde nos encontremos. Así es. Entonces, por eso la importancia que tiene el estar estudiando este libro, el estar de alguna forma introduciéndonos en este libro tan pero tan importante, capítulo tras capítulo, como estamos yendo. Pero antes de eso, Daniel, déjame decirle a nuestros queridos seguidores las formas que tienen para comunicarse con nosotros. Lo pueden hacer a través del Facebook y en YouTube. Lo hacen a través de nuestras voces en el desierto. Allí nos buscan y van a poder ver los programas que nosotros emitimos. WhatsApp y Telegram, más 1-801-499-1334. Nuestro correo electrónico, por si nos querés escribir también, es nbdesierto@gmail.com. Y obviamente podés escuchar este programa en Radio Messer, tu radio, y para eso te vas a la página de www.radiomesser.com. Cuando estás en Facebook, cuando estás en YouTube, dale like, me gusta, share, compartir, y en YouTube hacele clic a la campanita para suscribirte. Así es. Este es un programa corto, así que ¿qué te parece si ya oramos? Ya oramos y comenzamos con la lectura, y vamos con la que estamos en el capítulo 37. Exactamente. Bendito Padre que está en los cielos, gracias le damos por estar acompañándonos, guiándonos en cada momento. Y Señor, permita que hoy también usted venga a enseñarnos y que lo que leamos quede grabado en nuestro corazón para que nos sirva a cada uno de nosotros, pero también para poder ayudar a todos aquellos que lo necesitan. Amén. Gracias nuevamente, Padre, por sus cuidados. En su nombre. Amén, amén, amén. Muy bien, y aquí vamos entonces, capítulo 37 del libro Conducción del Niño, bajo el subtítulo Los niños corrompidos ponen en peligro a otros. Cuidado con esto. Dice, los padres temerosos de Dios deliberarán y harán planes para decidir la forma de educar a sus hijos dentro de buenos hábitos. Elegirán compañeros para sus hijos en vez de permitirles que, en su inexperiencia, los elijan por sí mismos. Los hijos formarán hábitos erróneos si en su temprana niñez no son paciente y perseverantemente educados en la debida forma. Estos hábitos se desarrollarán en su vida futura y corromperán a otros. Escuchen bien. Aquellos cuya mente ha recibido un molde indigno, que se ha deteriorado por erróneas influencias del hogar, por prácticas engañosas, llevan consigo sus hábitos erróneos durante toda la vida. Si hacen una profesión de religión, esos hábitos se revelarán en su vida religiosa. Esto es tremendo lo que está diciendo acá. Así es. O sea, como que se queda una impronta, una marca en la persona que es muy, pero muy difícil de borrar o cambiar. Allí nos está aconsejando de, primero que nada, como comenzabas leyendo, Alba, dice que necesitamos ser temerosos de Dios y inculcar a nuestros hijos en los caminos de Dios. Correcto. Y después dice otra cosita fuerte, yo me lo marqué aquí, dice, elegirán compañeros para sus hijos en vez de permitirles que en su inexperiencia los elijan por sí mismos. Hemos visto casos, Alba, y quizás si uno recuerda un poco la niñez, ¿okay? Que a veces como niños, como jóvenes, buscábamos otro tipo de amistades. Y no eran precisamente las mejores. Las mejores, así es. Y quizás lo hacíamos inconscientemente o conscientemente, pero bueno, no, o quizás por los vecinos que teníamos del barrio, no eran muy adecuados y bueno, y eso quizás nos fue llevando por algunos caminos incorrectos. Pero por eso necesitamos tener cuidado. Correcto. Y también tener mucho cuidado de la forma que les explicamos a nuestros hijos qué es lo que tienen que hacer, cómo hacerlo, qué tipo de amistades. Y si los vecinitos no son muy buenos,
tratar de explicarles que tengan cuidado cuando realicen ciertas actividades o tengan algunas actitudes. O por lo menos que tengan una amistad bajo la supervisión de los adultos. Así es. Digo, pero entendamos que tenemos que ser muy cuidadosos porque nuestros hijos se van a asociar con el primero que pase por delante de ellos. Y como dice acá, ¿por qué se produce esto? Porque justamente son inexperientes. Uh-huh. Y tristemente cuando se asocian con otros que tienen malos hábitos, adivina qué va a pasar con esos malos hábitos. Se los van a contagiar a otros también, como decía aquí. Esos hábitos se desarrollarán en su vida futura y corromperán a otros. Exacto. Uh-huh. Se van a corromper. Pero lo peor del caso es que estos hábitos se van a mostrar durante toda la vida. Por eso la importancia sí. Que nosotros como adultos, primero que les demos un buen ejemplo y segundo que tengamos una supervisión constante. Y cuidado porque hoy día en las redes sociales hay muchas personas que pueden entrar y estar siendo amigos de tus hijos y tú piensas que de repente tienen su misma edad y resulta uh-huh. que son adultos, con las consecuencias que eso puede traer. Así es. Creo que me entendiste lo que te quise decir. Uh-huh. Así que mucho cuidado. ¿Seguimos? Seguimos un poco más. Dice aquí, el rey Saúl es un triste ejemplo. Interesante. Dice, la historia del primer rey de Israel representa un triste ejemplo del poder de los malos hábitos adquiridos durante la primera parte de la vida. En su juventud, Saúl no había amado ni temido a Dios y su espíritu impetuoso, que no había aprendido a someterse en temprana edad, estaba siempre dispuesto a rebelarse contra la autoridad divina. Los que en su juventud manifiestan una sagrada consideración por la voluntad de Dios y cumplen fielmente los deberes de su cargo, quedarán preparados para los servicios más elevados de la otra vida. Pero los hombres no pueden pervertir durante años las facultades que Dios les ha dado y luego, cuando decidan cambiar de conducta, encontrar estas facultades frescas y libres para seguir un camino opuesto. Uh-huh. Un niño puede recibir sana instrucción religiosa, pero si los padres, los maestros o los tutores permiten que su carácter se tuerza debido a un mal hábito, ese hábito, si no es vencido, se convertirá en un poder predominante y el niño está perdido. ¡Wow! ¡Qué tremendo esto! Y qué triste Así ejemplo, es. ¿no? Ni más ni menos quien fuera el primer rey de Israel, Saúl. Uh-huh. Y es cierto, cuando nosotros leemos la historia de Saúl en la palabra de Dios, nos encontramos cómo se revela esto del espíritu impetuoso que él tenía. Uh-huh. Y fíjate que no aprendió a someter ese espíritu impetuoso, sino que siempre quiso hacer de última su voluntad, se rebelaba contra la autoridad divina y a tal punto llegó a rebelarse que terminó consultando a los muertos, una cosa que es totalmente prohibida, uh-huh. totalmente prohibida. Pues sabemos que los que consultan a los muertos están consultando directamente a los demonios, por eso es que Dios no lo autoriza. Así es. Pero a pesar, de que fue el primer rey de Israel, cómo a lo largo de toda su vida se vio esa constante en el rey Saúl. Uh-huh. ¿Por qué? Porque no aprendió a dominar esas cosas desde pequeñito. Y lo mismo pasa hoy día con los jóvenes, con los niños de hoy. Uh-huh. Es exactamente igual y con los adultos. Cuando vemos rasgos de carácter en un adulto que son desagradables, adivinen dónde empezaron. En la niñez. En la niñez. No fueron subyugados, no fueron dominados, no fueron cambiados, se perpetúan. Uh-huh. ¿Ah? Algo aquí decía también que un niño puede recibir sana instrucción religiosa, pero si los padres, los maestros o los tutores permiten que su carácter se tuerza debido a un mal hábito, ese hábito, si no es vencido, se convertirá en un poder predominante y el niño estará perdido. Qué gran cuidado que necesitamos de tener. Porque viste que no dice solo los padres, ¿no? No. Padres, maestros, tutores, todo aquel que está en relación con el niño. En relación, así es. Por eso, padres, si vemos que algunos maestros están inculcando a nuestros hijos cosas que son equivocadas o incorrectas o tratando de llevarlos por un camino no correcto, cristiano, tratemos de hablar con nuestros hijos e inculcarles los verdaderos valores Correcto. que ellos necesitan para poder tener un futuro mejor en este mundo
que nos ha tocado vivir. No nos durmamos. Satanás está trabajando a todo vapor. No nos durmamos. Primero, esos principios tienen que estar en nuestra vida para poder inculcárselo a nuestros hijos. Cuidado, porque en la sociedad que estamos inmersos, ¿no? Sabemos que nuestros hijos están siendo atacados y expuestos a un sinfín de cosas que no están de acuerdo con la palabra de Dios. Así que mucho cuidado con eso. Así es. Sigue diciendo este capítulo. Las acciones pequeñas son importantes. Todo curso de acción tiene un doble carácter e importancia. Es virtuoso o malo, correcto o erróneo, de acuerdo con el motivo que lo impela. La frecuente repetición de un hábito erróneo deja una impresión permanente en la mente del que lo ejecuta y también en la mente de los que están relacionados con él de alguna manera, ya sea espiritual o temporal. Los padres o maestros que no prestan atención a las pequeñas acciones que no son correctas establecen esos hábitos en los jóvenes. Los padres deben obrar fielmente con las almas que les han sido confiadas. No deben estimular en sus hijos el orgullo, el despilfarro y el amor a la ostentación. No debe enseñárseles ni permitir que aprendan pequeñas gracias que parecen vivezas en los niños, pero que después tienen que desaprender y que tendrán que corregirse cuando sean mayores. Las pequeñas travesuras y los errores pueden parecer divertidos cuando el niño es muy pequeño y quizás se permitan y fomenten, pero a medida que crece el niño se hacen repulsivos y ofensivos. Es increíble cómo una pequeña acción, por más insignificante que pueda hasta pasar desapercibida en su momento en la mente de un niño o de un adulto también, ¿no? Pero una pequeña cosita puede quedar grabado en su cerebro, que quizás en ese momento no se dio cuenta, pero quedó almacenado allí, como hablábamos la otra vez, como es el disco duro en una computadora. Correcto. Queda grabado allí y en algún momento va a aparecer, va a saltar. Exacto. Ese pensamiento, ¿no? Basta que se ponga el detonante correcto y eso explota. Explota, así es. Y como hemos hablado también en otros programas, Alba, para poder crear un hábito, uno tiene que repetir esa acción determinada varias veces, por lo menos unas 20 veces, para que comience a formarse un hábito. Y aquí decía, la frecuente repetición de un hábito erróneo deja una impresión permanente. ¿Sabes que una cosa que se tolera muchísimo en los niños, y porque los adultos lo hacen también, es el hecho de que digan pequeñas mentiritas? O que tomen cosas que no son de ellos. No, pero fue algo tan chiquitito, era una monedita, era un caramelo, ¿viste? Un lápiz. Pero esas cosas son las que empiezan a fomentar y abrir la puerta para cosas que después terminan siendo un televisor, el dinero, el banco y cosas por el estilo. Y uno dice, pero ¿y cuándo? ¿Cuándo mi niño aprendió eso? ¿Cuándo mi joven? ¿Cuándo mi hijo aprendió esas cosas? Ahora está tras la reja. Las aprendió cuando vos te reías porque se había robado un caramelo de la tienda y el dueño de la tienda no se dio cuenta. Ahí fue cuando las aprendió. O cuando te diste cuenta de que tu hijo te estaba mintiendo y te estaba engañando y resulta que hasta falsificó tu firma en documentos importantes y demás y te robó la identidad y todo lo demás. ¿Cuándo? Bueno, andá, retrocedé y acordate, cuando decía pequeñas mentiras, ¿cómo lo festejabas? Ahí fue donde empezó. Claro, no se quedó en esas pequeñas mentiras. Esto va agrandándose cada vez más a medida que el niño va creciendo en edad. Así es. Entonces, cuidado con eso. No lo festejemos, no lo fomentemos, sino que cortemos de raíz, ni bien empiezan con estos pequeños malos hábitos. Así es. Y Alba decía aquí también que los padres o maestros que no prestan atención a las pequeñas acciones, porque en ese momento son pequeñas, Exacto. pero es como una bola de nieve, o sea, exacto. va aumentando en su tamaño, ¿no? Dice, y como decía, o sea, los que no prestan atención a las pequeñas acciones que no son correctas, establecen esos hábitos en los jóvenes. Correcto. Y así es como vemos tantos jóvenes, tantos niños, ya desde arruinados. muy temprana edad, ya arruinados. Arruinados completamente. Digo, aquel que de repente le festejan porque tomó un poquito de alcohol cuando tenía 5 años, 6 años y resulta que después de adulto termina siendo un drogadicto, porque entendamos que el alcohol es una droga, entonces termina siendo un drogadicto. Y decís, ¿pero y cuándo fue? Si en la casa nadie bebía. Ah, pero una vez le festejaste. Sí. O se la dejaste pasar. Otra parte decía aquí Alba, dice, las pequeñas travesuras y los errores pueden parecer divertidos
cuando el niño es muy pequeño y quizás se permitan y fomenten, pero a medida que crece el niño se hacen repulsivos y ofensivos. Totalmente de acuerdo. Totalmente de Realmente acuerdo. es algo triste de ver, de darnos cuenta que eso está pasando y lo vemos alrededor en la juventud, en los niños, cómo están actuando y hasta de familias cristianas, de familias que uno las ve quizás como ejemplos, pero realmente, ¿qué está pasando atrás de bambalinas, como generalmente se dice, detrás de las paredes y de la puerta del hogar? ¿Cómo está tu hogar? ¿Qué está pasando en él? ¿Qué estás haciendo? ¿De qué forma estás educando a tus hijos? Correcto. Recuerda que cada cosa que le enseñamos es para siempre. Así es. Así que necesitamos trabajar con nuestros hijos de alguna forma para poder ir llevándolos por el buen camino de la mejor manera que podamos. Perfección es difícil alcanzarla, pero no imposible con la ayuda de Dios. Correcto, exactamente. La clave ahí es que pongamos a Dios en primer lugar. Así es. La otra cosa que es importante es recordar que se nos terminó el tiempo, Daniel. Así es. Pero eso no significa que si Dios nos concede la gracia de estar vivos y saludables la próxima semana, nos volveremos a encontrar también en el programa de Una Luz Menor. Así es. ¿Oramos para terminar? Amante Padre, gracias le damos por habernos enseñado hoy nuevamente. Permita que lo que hemos dicho aquí no quede en un saco roto, sino que quede grabado en nuestra mente y que podamos ponerlo en práctica en nuestra familia. Amén. Y no solamente en nuestra familia, Padre, sino en amistades, en vecinos, ayudarlos para que este mundo pueda ser un poco mejor. Amén. Señor, nos encomendamos en sus manos y encomendamos a sus manos también, Padre, a cada mamá, a cada hijo, para que también ellos puedan ir por el buen camino. Amén. Señor, gracias por sus cuidados y acompaña a cada familia. Amén. En su nombre, amén. Amén, amén, amén. Gracias por haber estado estos minutos con nosotros. Nos encontramos la próxima semana. Bendiciones.